saben, hermanos, vamos a tratar hoy el tema que tiene que ver con la historia del Evangelio en nuestro país. Gloria a Jesús. En una ocasión me tocó predicar sobre un tema que considero ser la primera parte de esto que hoy vamos a tratar aquí en esta noche. Mientras tanto, vamos a leer un versículo que está en Mateo 24:35 para darle inicio a este tema. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Un versículo bien famoso este. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Vamos a hacer una oración, hermanos, presentando todo lo que se va a disertar en esta noche. Gloria a Dios. Padre, te damos las gracias, Dios mío, de una forma especial en esta noche por permitirnos traer este tema, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú sabes por qué lo permites y porque sabes, Señor, que esto es de bendición para tu pueblo. Señor, en esta noche te pedimos, Dios mío, de una forma especial que tú te glorifiques y que todo lo que se hable aquí, Señor, sea de tu voluntad y que esta enseñanza quede impregnada en nuestras mentes y nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. En una ocasión, hermanos, tratábamos aquí un tema con respecto a cómo todo esto empezó, aunque de más antiguo, pero sobre todo tomando en cuenta lo que es el pueblo de Israel, cómo esto vino en nombre de una sola persona que fue Jesucristo, un hombre que fue humilde y fue carpintero, bendito sea el Señor, y que a los 30 años comienza su ministerio, y en solo calculado, ¿verdad?, más o menos 3 años, luego de los 30, aquí en esta tierra, logró hacer uno de los ministerios más grandes que se pueda haber visto en esta tierra. Y no solo eso, uno de los milagros más grandes también que han habido, que fue resucitarse él mismo. Bendito sea el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, decíamos en aquella ocasión que fíjense cómo son las cosas, que viene de un país tan pequeño como Israel, que prácticamente se encuentra en el centro del mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Y no obstante, con todo y las limitaciones que tenían en aquel tiempo, que era un pueblo subyugado por el pueblo romano, bendito sea Dios. No obstante todo eso, alabado sea el nombre de Jesús, esto pudo transportarse a otros lugares. Y aquel hombre que estuvo en la cruz, que fue Jesucristo, y fue crucificado con 2 personas en madero, que era símbolo de maldición en aquella ocasión, bendito sea Dios. Fue crucificado con 2 ladrones, alabado sea el Señor, con 2 criminales, con 2 bandidos, bendito sea el Señor. Y él estuvo en el medio. Y hubo uno de ellos que le dijo: Señor, cuando estés en el cielo, recuérdate de mí. Y él le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Pero fíjense cómo son las cosas, que las palabras de Cristo, hermano, no solo se quedaron allá en Israel, sino que pasaron a otras generaciones, bendito sea el nombre de Dios. Pasaron tanto a otras generaciones que todavía hoy en República Dominicana, señores, estamos predicando de este evangelio. Alabado sea el nombre de Jesús. Este hombre que a lo mejor los discípulos, cuando vieron que hizo tantos milagros y dio tantas enseñanzas, y después de un momento a otro ven que el Señor muere en una cruz, imagínense los discípulos, que inclusive el discípulo llamado Tomás, en un momento determinado no quiso creerlo hasta que no vio a Jesucristo. Imagínense los discípulos en un momento quizá de debilidad de fe, diciéndose: pero este es el hombre que vino a salvarnos a nosotros, crucificado en un madero. Alabado sea Jesús. Pero en ese momento se estaba efectuando la reconciliación del hombre pecador para con Dios. Y estaba dando su clímax, el punto tope de lo que era la obra redentora de Jesucristo, que hoy en día es lo que ha permitido la salvación en nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjense una cosa, hermanos, todo esto que empezó en Israel y después empezó a expandirse principalmente en Asia, aparte de África, y luego en los demás países occidentales, bendito sea Dios, también vino, alabado sea Jesús, dentro de esos países occidentales vino hasta América. Nosotros conocemos muy bien lo que es la historia de República Dominicana. Alabado sea Dios. Lo que puedan tomar notas, hermanos, fechas, nombres y datos importantes, tómenlo, que es muy importante que lo tengamos.
Bendito sea el nombre de Dios. Ustedes saben que ya en 1492 se descubre la isla. Y supuestamente, como dicen la Iglesia Popular, bendito sea el nombre de Dios, fue la época de la evangelización del mundo, del nuevo mundo, alabado sea Dios. Pero en nombre de aquellos que son católicos, bendito sea Dios, se trajo un mal llamado evangelio en el cual a los indios se le daban misa en latín, hermano. Imagínense los indios que hablaban un idioma muy diferente al de ellos, inclusive no era español, dársele una misa en latín y se le daba un catecismo inclusive que era en latín. Imagínense lo enredado que podían estar esa gente. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, hermano, esto continuó así hasta muchos años después. En ese mismo año, en el 1492 hasta 1500 y pico, solamente los indios, hermano, duraron aproximadamente 20 años aquí, porque los españoles se encargaron de ejecutar la mayoría de los indios aquí. Y no solo eso, hubo otra parte que se casaron con españoles y demás, pero fue muy poca, o sea, la minoría que quedó fue muy poco. Bendito sea Dios. Entonces, luego de esta conquista que hicieron los españoles aquí en el Nuevo Mundo, por el atrevido viaje de Colón, que dicho sea de paso se dice que Colón era judío, y no solo eso, que inclusive los que andaban en el barco con Colón eran un sinnúmero de judíos que iban con él. Bendito sea Dios. Es natural que él lo negara en un momento determinado porque él quería tener el favor de la corona, porque ustedes saben que en aquel tiempo este viaje fue financiado por España, pero también con el permiso de lo que era la Iglesia Católica. Aquí estamos hablando de lo que es el compromiso que ha contraído la Iglesia Católica en todo tiempo con el Estado, que nunca, dicho sea de paso, nunca se han divorciado. Todavía vemos en el día de hoy, señores, cómo, gloria a Dios. ¿Se escucha bien, hermano? Que a veces me alejo un poco y creo que no están oyendo. Todavía en el día de hoy, hermanos, vemos cómo esto permanece, alabado sea el nombre de Dios, en donde la Iglesia Popular, la opinión de ellos vale mucho, bendito sea el nombre de Dios. Que cuando ellos dicen algo, ustedes pueden ver inclusive hasta que los mismos políticos se callan la boca, bendito sea Dios, porque como dicen por ahí no quieren meterse en rojo. Gloria a Dios. Entonces, todo esto podríamos iniciarlo con lo que fue la Inquisición. Ustedes saben que cuando España conquistó República Dominicana, España estaba emergida en un proceso de guerra con los moros en España. Para personas que vinieron aquí a colonizar, vinieron con todo este panorama que estaba pasando en España, en donde por causas religiosas y por causas de raza se estaban sacando tanto a los árabes como a los judíos de esa localidad. Pero no solo eso, sino que la Iglesia Católica en España tuvo que unirse para sacar a todas esas personas. Gloria a Dios. Cuando llegaron aquí al país, luego de unos años, quisieron imponer aquí, en República Dominicana, lo que se llamaba el Santo Oficio o la Inquisición. ¿Por causa de qué? Bueno, porque simplemente hubo algunos misioneros y personas que pasaron por el lugar, por aquí, por República Dominicana, y empezaron a predicar el Evangelio, bendito sea el nombre de Dios. Y ellos ya en España sabían que eso no, según o de acuerdo a su punto de vista, no era lo correcto, de acuerdo a lo que la Iglesia Católica estaba enseñando. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando eso no había tolerancia religiosa, por causa de que el pueblo que nos conquistó a nosotros fue España. Claro está, si hubiese sido quizás otro país, digamos como los ingleses o los escoceses, la cosa hubiese sido muy distinta. Y hoy en día, digamos, hasta en materia económica y en otros órdenes, nosotros fuéramos diferentes, Señor. Perdón. Fuéramos muy diferentes, bendito sea Dios. Gloria a Jesús. Entonces, el Santo Oficio, la Inquisición, no solo se encargó de perseguir a los protestantes, ellos se encargaban de perseguir a cualquiera, hermanos. En el siglo XVII, inclusive, se trajeron 300 Biblias aquí al país, traducidas al español, y las quemaron. No solo quemaban las Biblias, quemaban también toda aquella literatura que hablaba en contra de la Iglesia Popular, que nosotros conocemos hoy como la Iglesia Católica. O sea, eran intransigentes hasta el tope.
ellos no permitían nada que no fuera la Iglesia Católica. Ustedes saben de paso que toda interpretación, inclusive bíblica, y cualquier tipo de edicto o bula que emita la Iglesia Católica, tiene que tener la aprobación del Papa, bendito sea Dios, y las autoridades católicas allá en Roma. O sea, nadie en la Iglesia Católica puede darse el lujo de hacer algún tipo de interpretación bíblica sin el consentimiento de lo que es el Papa. Así tenemos muchas otras religiones que tienen este tipo de lineamiento, que todo viene desde arriba, pero por un hombre, no por Dios. Y nosotros conocemos, bendito sea el Señor, por la palabra, que la revelación fue dada a los hombres, pero ¿por quién? Por Dios. Alabado sea Jesús. Y así la iglesia sigue caminando, pero porque Dios lo quiere, no porque nosotros lo queremos. Bendito sea el nombre de Dios. Luego, más tarde, se impuso un tribunal de la Santa Inquisición aquí en el país. Pero cuando eso fue en 1600, por ahí, que en el 1605 ocurrió lo que se llamó las devastaciones de Osorio, que todos conocemos en los libros de historia. Y en estas devastaciones el pueblo quedó prácticamente sin bienes, sin nada, y quedó el pueblo muy pobre, de manera tal que nadie estaba en esto de catolicismo ni nada por el estilo. Esos fueron los tiempos de yo me la busco como pueda. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, en estos tiempos, ese tribunal que se impuso aquí en República Dominicana no dio su fruto. ¿Por qué? Porque el pueblo era muy pobre y no estaba en esto, de eso de inquisición ni nada por el estilo. Como no dio resultado, lo que se hizo fue que eso se mandó a Cartagena para que ellos mandaran obispos. Y hubo unos obispos aquí que se encargaron, no un tribunal, sino obispos que se encargaron de denunciar a cualquiera que se encontrara en labores protestantes o en contra de la Iglesia Católica. Alaban al Señor y a su nombre. Gloria a Dios. Luego vino lo que fue la Revolución Francesa. Bendito sea el nombre de Dios. Ustedes saben, hermanos, que parte de lo que tenemos hoy como ley, aquí está Javier, está Bepi y los demás abogados que me pueden corroborar en esto, parte de lo que tenemos hoy como ley viene de lo que es, o sea, la base legal que tenemos hoy de la Constitución y demás leyes, viene de lo que es el Código Francés. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Sí o no, Javier? Bueno, entonces, precisamente como el Código Francés tenía dentro de su Constitución o contemplaba lo que era la libertad de cultos, cuando ellos vinieron y conquistaron la parte española, bendito sea Dios, sucedió, hermano, que ellos impusieron esto. Y durante este tiempo hubo libertad de culto, pero solo nada más durante este tiempo. Gloria a Dios. Ustedes saben que esta parte de España se traspasó a Francia. Luego vino el gobierno de Toussaint Louverture, quien ordenó la libertad de culto porque siguió el mismo orden de lo que era el Código Francés. Bendito sea el nombre de Dios. Ustedes saben que ya la parte de los negros que después fueron los que vinieron a gobernar la isla, que fueron los haitianos, se identificaban más con los franceses, bendito sea el nombre de Dios, que con cualquier otro país. Y por eso ellos dejaron lo que era la libertad de cultos. Con Jean-Jacques Dessalines, que fue quien fundó ya el Estado haitiano en sí, él mismo impuso lo que era ya la libertad de cultos, pero fue por muy poco tiempo. En la Constitución de Cádiz, en 1812, allá en España, se eliminó lo que fue la Inquisición. Ahora bien, en todos los países se quedó lo que era la Iglesia Católica como iglesia del Estado. ¿Se entiende esta parte? Todo lo más raro del mundo, señores. Yo no entiendo por qué en aquellos tiempos se pensaba de esta forma, que el Estado tenía que estar aliado o ligado, relacionado a lo que era una iglesia, ligando lo que es lo religioso con el Estado. Esto es lo más raro del mundo. Yo entiendo que las constituciones y las leyes deben contemplar cosas, pero no de forma tal que se ponga un banderín que se diga, aquí somos tal cosa. Yo entiendo que la libertad de conciencia y demás cosas es lo que debe imperar en el mundo. Nosotros conocemos en muchos otros países de Europa casos en donde muchos protestantes
fueron parte de lo que fue la confección de la Constitución, y ellos permitieron libertad de culto en sus países. Sin embargo, los católicos no hacían esto, con raras excepciones, claro está. Porque tuvimos aquí un sacerdote como fue el arzobispo Noel, que fue una persona bastante condescendiente con lo que fue la rama protestante. Alabado sea Dios. Ahí tenemos también el caso del estado de Maryland en Estados Unidos. Maryland significa tierra de María. Este estado fue fundado por católicos y por eso le pusieron Maryland, tierra de María. Pero la persona que fue parte de los fundadores, apellido Calvert, él permitió libertad de culto en ese lugar. Claro está, estamos hablando de Estados Unidos, con una mentalidad diferente, señores, y con costumbres e influencias extranjeras de otros países que ya venían cambiando la mentalidad de las personas. Gloria a Jesús. Alabado sea Dios. También oímos hablar en lo que es la historia dominicana de quien fue el gobernante Petión, el gobernante haitiano, que fue el primero que permitió misioneros protestantes aquí en la isla, que fueron los cuáqueros de Filadelfia y los metodistas. Fíjense, los protestantes tuvieron una ventaja durante un tiempo, y es que casi siempre aquellos que venían en aquellos tiempos venían también con o sistemas de enseñanzas o con escuelas, como ocurrió también con los adventistas y con otras denominaciones que hoy conocemos. Bendito sea Dios. Entonces, los haitianos aprovecharon esta parte de la educación. Inclusive se implementó un método de enseñanza llamado Lancaster en aquel tiempo, mediante el cual se le dio un tipo de enseñanza muy diferente al que estaba en aquel tiempo aquí en República Dominicana. Pero eso fue por causa de los protestantes, señores. Eso no vino por ninguna iniciativa católica o de algún hombre o algo por el estilo. Fue porque Dios lo permitió a través de los protestantes. Y siempre vemos en la historia que detrás de lo que son personas que son de Dios, se oculta también la bendición. Hoy en día vemos, hermanos, que Estados Unidos es un país que es la primera potencia del mundo, pero porque es un país que fue fundado por personas protestantes. Hoy en día vemos a Inglaterra y Escocia, que son países que están dentro de las potencias mundiales, también Alemania y Francia, pero porque son países que permitieron la libertad de culto, y también fueron países que en su fundación o en sus orígenes había muchos protestantes. Pero son países que también han tenido lo que es la bendición de Dios por causa de esto. También tenemos el caso de muchas instituciones a nivel mundial, que estas instituciones tienen un trasfondo protestante, como es el caso de las universidades de Harvard, que en su inicio fueron colegios protestantes, y hoy en día son de las universidades más mencionadas en el mundo. Pero todo porque detrás de esto había la mano de Dios, la bendición que acompaña al que es cristiano, hermano. Bendito sea Dios. Se extendió esto, la parte de los protestantes ya tenían centros educativos y se fueron extendiendo en este periodo en que gobernaron los haitianos. Ustedes saben que los haitianos gobernaron desde el 1822 hasta el 1844, cuando fue la independencia del país, con Duarte y la Trinitaria. Entonces, fueron 22 años de gobierno haitiano que tuvimos. Pero fíjense cómo son las cosas y la providencia de Dios, que aún en estos 22 años de gobernación haitiana, señores, pudimos ver que Dios permitió la bendición a este país a través de los mismos haitianos. ¿Por causa de qué? De que en el código francés, que fue el mismo que ellos siguieron, se permitió la libertad del culto y por ende se permitió predicar aquí en el país. En esto vemos, señores, la mano de Dios obrando en este pueblo. Dios queriendo introducir aquí en República Dominicana el Evangelio, o queriendo no, introduciendo lo que es la palabra. Alabado sea el nombre de Jesús. Luego, en el 1822 vino Boyer, y en 1824 permitió la entrada de muchos protestantes, por causa también de el asunto de la educación. Pero aquí también hubo un rejuego político. Sucede que el Estado haitiano, como estaba confabulado o había permitido la libertad de culto y había permitido también la entrada de protestantes,
no era del agrado de los católicos. Sucedió que el Vaticano en aquel tiempo no quiso reconocer la Constitución de República Dominicana que permitía la libertad de culto, perdón, de Haití. No quiso reconocerla porque permitía la libertad de cultos. Boyer era católico en sí, pero al ver esta situación, él lo que hizo fue que empezó a hacerle como la competencia, ¿verdad? Y empezó a traer protestantes de Estados Unidos. Entonces ahí empezaron lo que fue la inmigración de negros protestantes de Estados Unidos, que eran negros libertos, de estos que estuvieron esclavos allá en Estados Unidos, pero ya eran libertos, y profesaban en su mayoría la religión protestante. Gloria a Dios. Cuando hablamos de protestantismo, señores, tengamos en mente que ahí están incluidos lo que son los metodistas, los menonitas, los bautistas, alabado sea Dios, porque en aquel tiempo todavía no se había oído hablar de lo que eran los pentecostales aquí en el país. Gloria a Dios. Entonces, Boyer provocó el celo de la Iglesia Católica. Luego que él permitió esto, entonces la Iglesia Católica le puso asunto a ellos. ¿Qué cosa, señores? Alabado sea Dios. Entonces la Iglesia Católica puso el ojo sobre el país luego de esto. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero ya era tarde porque ya los protestantes estaban aquí. Y así Dios lo permitió. Los negros libertos se introdujeron por Puerto Plata, Samaná, aunque Boyer no le permitió en la capital predicar, porque la capital era más bien habitada por una gran parte de españoles y en su mayoría eran católicos. Y se podía decir que iban a tener problemas en un momento determinado por la intransigencia católica. De todas formas, luego hubo una representación protestante aquí en la capital. Pero aquí fueron los dos puntos en donde empezaron a establecerse. Gloria a Dios. También por otro lado, los católicos en esos 22 años de Boyer fueron despojados de todos los bienes que tenían. De aquí vino el odio que tenía la Iglesia Católica desde el Vaticano hacia las personas que vinieron aquí a colonizar, vinieron con todo este panorama que estaba pasando en España, en donde por causas religiosas y por causas de raza se estaban sacando tanto a los árabes como a los judíos de esa localidad. Pero no solo eso, sino que la Iglesia Católica en España tuvo que unirse para sacar a todas esas personas. Gloria a Dios. Cuando llegaron aquí al país, luego de unos años, quisieron imponer aquí, en República Dominicana, lo que se llamaba el Santo Oficio o la Inquisición. ¿Por causa de qué? Bueno, porque simplemente hubo algunos misioneros y personas que pasaron por el lugar, por aquí, por República Dominicana, y empezaron a predicar el Evangelio, bendito sea el nombre de Dios. Y ellos, ya en España, sabían que eso no, según o de acuerdo a su punto de vista, no era lo correcto, de acuerdo a lo que la Iglesia Católica estaba enseñando. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando eso no había tolerancia religiosa, por causa de que el pueblo que nos conquistó a nosotros fue España. Claro está, si hubiese sido quizás otro país, digamos como los ingleses o los escoceses, la cosa hubiese sido muy distinta. Y hoy en día, digamos, hasta en materia económica y en otros órdenes, nosotros fuéramos diferentes, Señor. Perdón, fuéramos muy diferentes, bendito sea Dios. Gloria a Jesús. Entonces, el Santo Oficio, la Inquisición, no solo se encargó de perseguir a los protestantes, ellos se encargaban de perseguir a cualquiera, hermanos. En el siglo XVII, inclusive, se trajeron 300 Biblias aquí al país, traducidas al español, y las quemaron. No solo quemaban las Biblias, quemaban también toda aquella literatura que hablaba en contra de la Iglesia Popular, que nosotros conocemos hoy como la Iglesia Católica. O sea, eran intransigentes hasta el tope. Ellos no permitían nada que no fuera la Iglesia Católica. Ustedes saben de paso que toda interpretación, inclusive bíblica, y cualquier tipo de edicto o bula que emita la Iglesia Católica, tiene que tener la aprobación del Papa, bendito sea Dios, y las autoridades católicas allá en Roma. O sea, nadie en la Iglesia Católica puede darse el lujo de hacer algún tipo de interpretación bíblica sin el consentimiento de lo que es el Papa. Así tenemos muchas otras religiones que tienen este tipo de lineamiento, que todo viene desde arriba, pero por un hombre. Por un hombre.
no por Dios. Y nosotros conocemos, bendito sea el Señor, por la palabra, que la revelación fue dada a los hombres. ¿Pero por quién? Por Dios. Alabado sea Jesús. Y así la iglesia sigue caminando, pero porque Dios lo quiere, no porque nosotros lo queremos. Bendito sea el nombre de Dios. Luego, más tarde, se impuso un tribunal de la Santa Inquisición aquí en el país. Pero cuando eso fue en 1600, por ahí, que en el 1605 ocurrió lo que se llamó las devastaciones de Osorio, que todos conocemos en los libros de historia. Y en estas devastaciones el pueblo quedó prácticamente sin bienes, sin nada, y quedó el pueblo muy pobre, de manera tal que nadie estaba en esto de catolicismo ni nada por el estilo. Esos fueron los tiempos de yo me la busco como pueda. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, en estos tiempos, ese tribunal que se impuso aquí en República Dominicana no dio su fruto. ¿Por qué? Porque el pueblo era muy pobre y no estaba en esto, de eso de inquisición ni nada por el estilo. Como no dio resultado, lo que se hizo fue que eso se mandó a Cartagena para que ellos mandaran obispos. Y hubo unos obispos aquí que se encargaron, no un tribunal, sino obispos que se encargaron de denunciar a cualquiera que se encontrara en labores protestantes o en contra de la Iglesia Católica. Alaban al Señor y a su nombre. Gloria a Dios. Luego vino lo que fue la Revolución Francesa. Bendito sea el nombre de Dios. Ustedes saben, hermanos, que parte de lo que tenemos hoy como ley, aquí está Javier, está Bepi y los demás abogados que me pueden corroborar en esto. Parte de lo que tenemos hoy como ley viene de lo que es, o sea, la base legal que tenemos hoy de la Constitución y demás leyes, viene de lo que es el Código Francés. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Sí o no, Javier? Bueno, entonces, precisamente como el Código Francés tenía dentro de su Constitución o contemplaba lo que era la libertad de cultos, cuando ellos vinieron y conquistaron la parte española, bendito sea Dios, sucedió, hermano, que ellos impusieron esto. Y durante este tiempo hubo libertad de culto, pero solo nada más durante este tiempo. Gloria a Dios. Ustedes saben que esta parte de España se traspasó a Francia. Luego vino el gobierno de Toussaint Louverture, quien ordenó la libertad de culto porque siguió el mismo orden de lo que era el Código Francés. Bendito sea el nombre de Dios. Ustedes saben que ya la parte de los negros que después fueron los que vinieron a gobernar la isla, que fueron los haitianos, se identificaban más con los franceses, bendito sea el nombre de Dios, que con cualquier otro país. Y por eso ellos dejaron lo que era la libertad de cultos. Con Jean-Jacques Dessalines, que fue quien fundó ya el Estado haitiano en sí, él mismo impuso lo que era ya la libertad de cultos, pero fue por muy poco tiempo. En la Constitución de Cádiz, en 1812, allá en España, se eliminó lo que fue la Inquisición. Ahora bien, en todos los países se quedó lo que era la Iglesia Católica como iglesia del Estado. ¿Se entiende esta parte? Esto es lo más raro del mundo, señores. Yo no entiendo por qué en aquellos tiempos se pensaba de esta forma, que el Estado tenía que estar aliado o ligado, relacionado a lo que era una iglesia, ligando lo que es lo religioso con el Estado. Esto es lo más raro del mundo. Yo entiendo que las constituciones y las leyes deben contemplar cosas, pero no de forma tal que se ponga un banderín que se diga, aquí somos tal cosa. Yo entiendo que la libertad de conciencia y demás cosas es lo que debe imperar en el mundo. Nosotros conocemos en muchos otros países de Europa casos en donde muchos protestantes fueron parte de lo que fue la confección de la Constitución, y ellos permitieron libertad de culto en sus países. Sin embargo, los católicos no hacían esto, con raras excepciones, claro está, porque tuvimos aquí un sacerdote como fue el arzobispo Noel, que fue una persona bastante condescendiente con lo que fue la rama protestante. Alabado sea Dios. Ahí tenemos también el caso del estado de Maryland en Estados Unidos. Maryland significa tierra de María. Este estado fue fundado por católicos y por eso le pusieron Maryland, tierra de María. Pero la persona que fue parte de los fundadores, apellido Calvert,
Él permitió libertad de culto en ese lugar. Claro está, estamos hablando de Estados Unidos, con una mentalidad diferente, señores, y con costumbres e influencias extranjeras de otros países que ya venían cambiando la mentalidad de las personas. Gloria a Jesús. Alabado sea Dios. También oímos hablar en lo que es la historia dominicana de quien fue el gobernante Petión, el gobernante haitiano, que fue el primero que permitió misioneros protestantes aquí en la isla, que fueron los cuáqueros de Filadelfia y los metodistas. Fíjense, los protestantes tuvieron una ventaja durante un tiempo, y es que casi siempre aquellos que venían en aquellos tiempos venían también con o sistemas de enseñanzas o con escuelas, como ocurrió también con los adventistas y con otras denominaciones que hoy conocemos. Bendito sea Dios. Entonces, los haitianos aprovecharon esta parte de la educación. Inclusive se implementó un método de enseñanza llamado Lancaster en aquel tiempo, mediante el cual se le dio un tipo de enseñanza muy diferente al que estaba en aquel tiempo aquí en República Dominicana. Pero eso fue por causa de los protestantes, señores. Eso no vino por ninguna iniciativa católica o de algún hombre o algo por el estilo. Fue porque Dios lo permitió a través de los protestantes. Y siempre vemos en la historia que detrás de lo que son personas que son de Dios se oculta también la bendición. Hoy en día vemos, hermanos, que Estados Unidos es un país que es la primera potencia del mundo, pero porque es un país que fue fundado por personas protestantes. Hoy en día vemos a Inglaterra y Escocia, que son países que están dentro de las potencias mundiales, también Alemania y Francia, pero porque son países que permitieron la libertad de culto, y también fueron países que en su fundación o en sus orígenes había muchos protestantes. Pero son países que también han tenido lo que es la bendición de Dios por causa de esto. También tenemos el caso de muchas instituciones a nivel mundial, que estas instituciones tienen un trasfondo protestante, como es el caso de las universidades de Harvard, que en su inicio fueron colegios protestantes, y hoy en día son de las universidades más mencionadas en el mundo. Pero todo porque detrás de esto había la mano de Dios, la bendición que acompaña al que es cristiano, hermano. Bendito sea Dios. Se extendió esto, la parte de los protestantes ya tenían centros educativos y se fueron extendiendo en este periodo en que gobernaron los haitianos. Ustedes saben que los haitianos gobernaron desde el 1822 hasta el 1844, cuando fue la independencia del país, con Duarte y la Trinitaria. Entonces, fueron 22 años de gobierno haitiano que tuvimos. Pero fíjense cómo son las cosas y la providencia de Dios, que aún en estos 22 años de gobernación haitiana, señores, pudimos ver que Dios permitió la bendición a este país a través de los mismos haitianos. ¿Por causa de qué? De que en el código francés, que fue el mismo que ellos siguieron, se permitió la libertad del culto y por ende se permitió predicar aquí en el país. En esto vemos, señores, la mano de Dios obrando en este pueblo. Dios queriendo introducir aquí en República Dominicana el Evangelio, o queriendo no, introduciendo lo que es la palabra. Alabado sea el nombre de Jesús. Luego, en el 1822 vino Boyer, y en 1824 permitió la entrada de muchos protestantes, por causa también de el asunto de la educación. Pero aquí también hubo un rejuego político. Sucede que el Estado haitiano, como estaba confabulado o había permitido la libertad de culto y había permitido también la entrada de protestantes, no era del agrado de los católicos. Sucedió que el Vaticano en aquel tiempo no quiso reconocer la Constitución de República Dominicana que permitía la libertad de culto, de Haití. No quiso reconocerla porque permitía la libertad de cultos. Boyer era católico en sí, pero al ver esta situación, él lo que hizo fue que empezó a hacerle como la competencia, ¿verdad? Y empezó a traer protestantes de Estados Unidos. Entonces ahí empezaron lo que fue la inmigración de negros protestantes de Estados Unidos, que eran negros libertos, de estos que estuvieron esclavos allá en Estados Unidos, pero ya eran libertos, y profesaban en su mayoría la religión protestante. Gloria a Dios.
Cuando hablamos de protestantismo, señores, tengamos en mente que ahí están incluidos lo que son los metodistas, los menonitas, los bautistas, alabado sea Dios, porque en aquel tiempo todavía no se había oído hablar de lo que eran los pentecostales aquí en el país. Gloria a Dios. Entonces, Boyer provocó el celo de la Iglesia Católica. Luego que él permitió esto, entonces la Iglesia Católica le puso asunto a ellos. ¿Qué cosa, señores? Alabado sea Dios. Entonces la Iglesia Católica puso el ojo sobre el país luego de esto. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero ya era tarde porque ya los protestantes estaban aquí. Y así Dios lo permitió. Los negros libertos se introdujeron por Puerto Plata, Samaná, aunque Boyer no le permitió en la capital predicar, porque la capital era más bien habitada por una gran parte de español y en su mayoría eran católicos. Y se podía decir que iban a tener problemas en un momento determinado por la intransigencia católica. De todas formas, luego hubo una representación protestante aquí en la capital. Pero aquí fueron los dos puntos en donde empezaron a establecerse. Gloria a Dios. También por otro lado, los católicos en esos 22 años de Boyer fueron despojados de todos los bienes que tenían. De aquí vino el odio que tenía la Iglesia Católica desde el Vaticano hacia los haitianos. Gloria a Jesús. Luego vino lo que fue la independencia efímera de Núñez de Cáceres. Ustedes saben que eso duró meses. Pero Núñez de Cáceres confrontó un problema, o como dicen algunos historiadores, cometió un error, que fue que en la Constitución no incluyó a la Iglesia Católica, o por lo menos no le dio los beneficios que ellos esperaban, como es el exclusivismo de la Iglesia del Estado, la Iglesia Católica no, sino que permitió libertad de conciencia. Amén. Entonces, Núñez de Cáceres, por esta parte, no consiguió el apoyo pleno de la Iglesia Católica. Fue un apoyo más bien como de pantalla, así sin querer dárselo. Y por eso la independencia efímera de Núñez de Cáceres no prosperó. Gloria a Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Alaban al Señor. A su nombre. Entonces ya en 1844 vino lo que fue la independencia. Alabado sea el nombre de Jesús. Con los trinitarios y Duarte a la cabeza. Bendito sea el Señor. Los trinitarios, cuando hicieron su constitución, sí tomaron en cuenta la Iglesia Católica como iglesia del Estado. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero no obstante eso, también permitieron la libertad de conciencia. O sea que cualquiera podía ejercer su culto aquí en el país. No obstante esto, también se le dio protección a los protestantes porque durante ese periodo no se sabía lo que iba a suceder con ellos. Entonces se le dio protección y también Estados Unidos mandó cartas de apoyo aquí al país para decirle o darle a entender a ellos que Estados Unidos estaba a la expectativa de todo lo que estaba sucediendo aquí en el país. Ustedes saben muy bien, señores, que los trinitarios eran conocedores de la palabra. Nosotros vemos que en nuestro escudo hay palabras alusivas a la Biblia. Amén. Y también hay una Biblia abierta con el versículo de Juan 8:31. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y arriba dice Dios, patria y libertad. Iniciando con la palabra Dios, señores. Esto son parte también de las bendiciones que ha habido en este país. Nosotros tenemos también el caso de Estados Unidos, que ellos ponen una palabra en los dólares que dice en Dios nosotros confiamos. Aunque ya Estados Unidos se ha ido desviando un poco de lo que es el inicio protestante que tuvo esa nación, porque inclusive ya lo que es la lectura en las escuelas ya la han estado quitando. Gloria a Jesús. El caso de Sánchez, que fue fusilado, bendito sea Dios, según dicen algunos historiadores, él mientras lo estaban fusilando le estaba leyendo el Salmo 51 a sus compañeros de fusilamiento. Gloria a Dios. Hay un historiador también que habla de que, por otro lado, señores, no se puede entender, hay personas que quieren poner las cosas como muy benévolas
y quieren ver en Duarte a alguien como que fuera, ustedes me entienden, pero realmente Duarte, señores, fue un hombre de carne y hueso y amén, si se convirtió en el momento de su muerte, pues gloria a Dios. Ahora nosotros conocemos la palabra y de hecho él conocía la palabra también, porque fue una persona que viajó por Venezuela, por Estados Unidos y otros países, y que también conocía la palabra de Dios. Entonces, Duarte era un hombre católico, aunque hay otras personas que dicen que cerca de la casa donde vivía Duarte se daban unos cultos por donde está hoy lo que se llama la fortaleza Osama por ahí, y que es probable que él haya recibido lo que es el mensaje protestante en aquellos días. Gloria a Dios. Pero el Señor sabe cómo es que hace las cosas y por qué levantó a este hombre para liberación de este pueblo. De todas formas, la libertad de conciencia se permitió en el 1844 y el movimiento protestante siguió, pero de una forma un poquito tímida, hasta un poco tiempo después. Esta constitución sí fue reconocida por el Vaticano por causa de esto, de que le dieron preeminencia a la Iglesia Católica. Alabado sea el nombre de Jesús. Tenemos el caso también en el 1862 del arzobispo Monzón, quien aplicó el Código Español. Ya en 1862, señores, estamos hablando de lo que fue la anexión a España. Cuando este país decidió, después de una revolución que costó sangre en 1844, se anexó a España. Pero luego vino también lo que fue la Guerra de la Restauración, del 1862 al 65, en donde, por eso se celebra el 16 de agosto, todos los 16 de agosto, lo que es la restauración. El 16 de agosto de 1862, esta gente se proclamaron en guerra. Alabado sea Dios. Y empezaron por allá, por Dajabón, lejísimo, vinieron para Santiago y por ahí siguieron las conquistas. Hubo una anexión a España y esto trajo consigo que España volviera a tomar su fuerza y quisieran poner de nuevo lo que fue el código español aquí en el país. O sea, la intransigencia religiosa. Este hombre, el arzobispo Monzón, fue un enemigo, Señor, un usado de Satanás, un enemigo de la iglesia protestante. Alabado sea Dios, porque fue intransigente hasta el extremo, intransigente como ninguno. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero no obstante, como siempre en los países ha habido una intervención de otros países, como en este caso hubo una intervención de Estados Unidos, pero en aquel tiempo Estados Unidos estaba en lo que era la guerra civil en los años 1860 y pico, y Abraham Lincoln estaba muy ocupado, como hemos de saber, porque si él hubiese puesto atención a todo esto, quizá nosotros hubiésemos tenido un protagonismo tal del protestantismo muy bueno, pero como él estaba en esa guerra, pues quizá no le puso tanta atención. Pero tenemos conocimiento, señores, de que Lincoln fue una persona criado bajo las enseñanzas protestantes, y de hecho se conoce como uno de los gobernadores más justos que tuvo Estados Unidos. Alabado sea el nombre de Dios. Sí, fue abolicionista de lo que fue la esclavitud allá en Estados Unidos. Gloria a Dios. Y muchas personas conocen muchas anécdotas de Estados Unidos. No obstante esto, no se le prestó mucha atención a la carta que mandaron los negros que estaban aquí, allá de Estados Unidos, pero sí los ingleses que estaban aquí, que eran parte de la iglesia metodista, pues escribieron al gobierno británico y eso sí le pusieron atención y escribieron aquí. Las cosas menguaron un poco, pero no tanto, pero por causa de la presión internacional, que se entiende esa parte. No fue por una voluntad de este mismo país. Siempre los países se atan a la parte económica. El que fulano que necesita fulanito, y fulanote que le necesita aquel. Y de ahí se desprenden todos los tratados, a veces hasta religiosos, por causa de esto, señores. Fíjense el caso de Boyel que hablamos ahorita, de cómo por causa de que él quería que le prestaran atención el Vaticano y lo reconocieran, él permitió o hizo liga con lo que fue con los protestantes. Alaban al Señor, a su nombre. Este hombre llegó al punto de cerrar iglesia protestante, inclusive le quitó los bienes y todos, y ya ustedes saben cuántas cosas hayan pasado en aquel tiempo, con poca representación. Quizás lo único que le ayudaban era que la mayoría eran extranjeros. Gloria a Jesús. El gobierno restaurador restableció la libertad de culto.
O sea, con la restauración vino lo que fue de nuevo la libertad de cultos. Nosotros sabemos también que el general Luperón luchó en esta batalla y fue uno de los héroes. Y no solo eso, un dato muy importante, Luperón fue una persona quien le enseñó a leer, fueron esos protestantes negros que vinieron aquí. O sea, que él tuvo una enseñanza protestante, el general Gregorio Luperón. Gloria a Jesús. Sí, familia de Maribel Luperón. Gloria a Dios. Bueno, la primera capilla que se levantó en Latinoamérica fue en el año 1824 y fue aquí en República Dominicana, señores. Tengan conocimiento de eso. Y también españoles y de católicos. En 1889 llegó el misionero llamado Samuel Mills, que era metodista, era un misionero metodista, y fue quien empezó a trabajar en la obra aquí a nivel misionero. En ese tiempo había la desventaja de que los cultos se daban en inglés y en francés. Hasta el momento, en 1889, no se estaba predicando plenamente en español. Amén. Eso fue en 1889, Samuel Mills, que fue el misionero metodista. Entonces, el 24 de agosto de 1894, se bautizaron los primeros dominicanos que se convirtieron al Evangelio. Entre ellos hubo, 24 de agosto de 1894. Entre ellos hubo como 6 dominicanos y 3 o 4 extranjeros. Los primeros fueron apellidos García y Paulino. Gloria a Dios. Fueron los primeros que se convirtieron dominicanos, porque los demás eran personas extranjeras, los protestantes que habían aquí en el país. Gloria a Dios. Sí, la familia del hermano Amaro. Gloria a Dios. Por aquí hay otros García también en la iglesia, si no me equivoco. Su esposa, la esposa de Julio. Gloria a Dios. Y fíjense que los García creo que tienen una procedencia española, si no me equivoco. Tienen orígenes españoles. Amén. O sea que estamos hablando de que los que se convirtieron tenían procedencia española. Pero no obstante eso, Dios rompió cadenas y permitió que estas personas se convirtieran al Señor. Amén. Sí, no, porque para ese tiempo convertirse eso era una cosa, ya usted sabe. Gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso al Señor mientras tanto, hermano. Gloria a Dios. Ustedes saben también que para esa época hubo lo que fue un conflicto entre España y Estados Unidos. La corona de España estaba haciendo presión con Estados Unidos, pero ya Estados Unidos era una nación que estaba estableciendo su democracia. Por eso es que hoy vemos a Estados Unidos con 200 años de democracia, señores, y por eso vemos el avance que tiene. Nosotros como país quizás no podamos pedir tanto, a pesar de que Israel con 50 años que tiene ha hecho bastante. Gloria a Jesús. Nosotros con 500 años que tenemos de colonización, como dice, lo que tenemos es un atraso. Bendito sea Dios. Como si fuera que después de esa colonización nosotros fuéramos hacia atrás. Pero nosotros vemos el caso de las islas que fueron colonizadas por ingleses y por norteamericanos. Y esas islas toditas son prósperas en cuanto a economía. Gloria a Dios. Pero Dios sabe cómo permite las cosas y por qué pasa. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, en este conflicto que tuvo España con Estados Unidos pudo quedarse con muchas islas, como fue el caso de Puerto Rico, que fue más o menos en el 1894-95. Se quedó con la isla de Puerto Rico. Bendito sea el nombre de Jesús. De Puerto Rico vinieron a trabajar algunos a la industria azucarera aquí en el país. Y empezaron a levantar iglesias episcopales y moravianas, que eran de los moravos, que venían de Europa. Gloria a Dios. En 1907 y 1908 se establecieron los adventistas. Los adventistas, vino un misionero aquí al país y se encontró con un judío que era sastre y vieron que este judío guardaba el sábado, pudieron más o menos ligar un poco la doctrina y de ahí empezaron a predicar. Y después se levantó otra iglesia adventista aquí en la capital. Ellos primero empezaron en el Ingenio Consuelo. Gloria a Dios.
en 1910 se decidió en Europa, en una reunión que hubo, evangelizar los países católicos, porque ya a nivel internacional se dieron cuenta que los países católicos necesitaban del protestantismo. Primero, por causa de la intransigencia religiosa. Segundo, por causa de la persecución. Y tercero, por causa de la salvación y de que el evangelio es libertad. Y es la verdad. Porque todas las personas que se le estaba predicando el evangelio en aquel entonces, señores, era una mentira lo que se le estaba predicando. Si no me equivoco, me parece que todavía hace no mucho se estaban celebrando misas en latín aquí en el país. Y el sacerdote de espalda a la gente, yo creo que eso se usa todavía. Pero el predicar en latín se usaba no hace mucho. Yo, he oído de personas que dicen que en sus campos, por ejemplo, celebraban misas y era en latín que las celebraban. Bueno, ya ustedes pueden ver, podemos traer a las hermanas aquí para que den una exposición de esa parte. Porque yo me imagino, señores, que la gente entraba con la cara así y salía con la cara así. O sea, se le quedaba la cara donde mismo la tenía, ¿usted me entiende? Pero yo no sé si usted se da cuenta que cuando usted viene a un culto, hermano, usted viene con la cara así y usted sale mirando al cielo, alabado sea el Señor. ¿Verdad que sí? Porque el evangelio es vida. Amén. Pero lo que se respiraba en aquellos tiempos era muerte, por causa de que lo que se estaba predicando era precisamente eso. Alabado sea el nombre de Jesús. Puerto Rico, hermanos, fue una bendición para nosotros, porque de aquí fue que vinieron los primeros misioneros pentecostales aquí a la isla. Alabado sea el nombre de Dios. En 1910, como decía ahorita, se decidió evangelizar los países que en su mayoría eran católicos. Tenemos el caso de otros países como Colombia, en donde la intransigencia religiosa fue mucho peor que aquí. O sea, hubo persecuciones al punto de matar personas. Aquí también a principios de siglo se mataron también muchas personas. Alabado sea Jesús. Nosotros conocemos de muchos sacerdotes, Antón de las Casas, Montesino y un sinnúmero de sacerdotes, que muchos de ellos la Iglesia Católica quiere ponerlo como unos paladines y unas cosas así, pero en realidad fueron personas que estuvieron, algunos de ellos, a favor, excluyendo de aquí a Montesino, estuvieron a favor de lo que era el maltrato a los indios. Gloria a Dios. Y no solo eso, también con este oscurantismo de catolicismo que traían ellos. Gloria a Jesús. Imagínense, hermano, que aquí hubiese venido ese evangelio de fuego con esos indios. ¿Qué hubiésemos sido nosotros hoy? Gloria a Dios. Alabado sea Jesús. La relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, como ya Estados Unidos era un país en su gran parte protestantes, amén, esto influyó mucho en Puerto Rico, y de aquí de Puerto Rico, como decía ahorita, fue que vinieron los primeros misioneros aquí al país, que eran pentecostales. Los metodistas ya tenían iglesia en Samaná, Puerto Plata, San Pedro, y una pequeña representación aquí en la capital, y también en Sánchez Ramírez, gloria a Dios. En 1918 llegaron los bautistas y se establecieron en Puerto Plata y Montecristi. Algunos dicen que una reunión, probablemente sea esta, que se celebró en Europa o en Estados Unidos, no sé precisar bien dónde, prácticamente se repartieron el país como si fuera un pastel. O sea, los protestantes dijeron, tú te vas para aquel lugar, fulano para aquel, estos se van para este lugar. Por eso vemos que los bautistas se establecieron en un lugar, los metodistas en otro, y así sucesivamente. Los menonitas tuvieron una alta incidencia en el sur. De hecho, todavía de cuando ellos se establecieron a principios de siglo, hay escuelas allá. Y hay un testimonio inclusive de que los metodistas, de los menonitas, a principios de siglo, cuando establecieron su primera iglesia y pusieron su escuela en San Juan, hay un testimonio de que ellos salían, señores, a predicar
al aire libre, porque déjenme decirle, esas iglesias que nosotros hoy llamamos iglesias frías, que ya hemos dejado de estar diciéndole así, esas fueron las iglesias pioneras en el evangelio aquí en el país. Amén. Y fueron iglesias que se tiraron calle al medio a predicar, como el caso de la iglesia menonita, que predicaba al aire libre. Y hay un testimonio de un pastor menonita que vino en ese tiempo, hermano, que dice que él duró 7 años predicando allá en San Juan. Y a los 7 años se convirtió en una señora de, creo, de 90 años o más de 90 años. Fue la primera alma que cosecharon allá. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero eso es parte de la insistencia en Cristo, hermanos. Eso es parte de la insistencia en Cristo. Esa insistencia que nosotros debemos tener. Nosotros vemos zonas que son difíciles de evangelizar. El mismo sur, quizá fue por eso que fue tan difícil. Ese sur es difícil de evangelizar. Amén. Yo creo que si hacemos un tanteo, una estadística, yo creo que es de los lugares donde menos hay iglesias evangélicas. Porque dicho sea de paso, si nos vamos a la historia, las iglesias se establecieron más en el Cibao y zona noroeste y para el este que para el sur. Amén. Son muy hechiceros, sí. Amén. Bueno, hay muchos que son del sur. Hungría del sur. Hungría de Velázquez. Amén. Bueno, hubo otra parte también que se estableció en Elías Piña, que ellos se establecieron sobre todo en el sur. Es como le decía ahorita, ellos como que se repartieron el país como un pastel. Amén. Y unos se fueron a un lugar dependiendo de la denominación, porque estas denominaciones a nivel internacional prácticamente estaban unidas. Tenían diferencia a nivel de liturgia, o sea, formas de culto y de cultura también, pero estaban unidas. Lo que pasa es que esto viene de cómo, de dónde, o sea, la procedencia, de dónde cada quien bebió de la fuente del evangelio. Amén. Y cada quien empezó a beber de esa fuente, como el caso de los metodistas, que empezaron a decirle así porque ellos tenían un método muy riguroso todos los días de reunirse y de leer la palabra de Dios, y empezaron a decirle metodista, pero de forma como de burla, pero ese nombre se le quedó y hoy en día lo conocemos así. No es porque ellos sean diferentes a nosotros, ellos tienen sana doctrina, amén, ¿se entiende? Pero en la fuente donde ellos bebieron es una fuente geográficamente diferente a la de donde nosotros bebimos, amén. Me refiero en cuanto a lo que es el mensaje de donde nos vino a nosotros, amén. Entonces, ciertamente esa parte del sur es muy difícil, muy difícil. Como decía ahorita, si hacemos una estadística, quizá encontremos que sea de las partes donde hayan menos iglesias evangélicas, por causa de esto. Pero Dios sabrá lo que va a hacer en ese lugar. Gloria a Dios. Ya en los inicios del siglo XX empezó lo que fue la gran ola pentecostal, señores. Esto no se le llamó, porque fíjense, cuando los adventistas llegaron aquí, en pocos años, ¿ustedes saben cuántos adventistas habían? 20 adventistas. 20, oiga cuánto, hermano, 20. Gloria a Dios. Pero sin embargo, hermanos, cuando llegaron los pentecostales aquí, eso fue increíble. El pentecostalismo, según dicen muchos historiadores, vino de Kansas, allá en Estados Unidos, un lugar de Kansas, una parte de Kansas, en donde una iglesia evangélica empezó, ¿verdad?, con esta predicación de fuego, y de aquí se fue propagando a diferentes lugares, llegó a Puerto Rico, y de ahí vino aquí lo que es el pentecostalismo, que eso es lo que somos nosotros, hermano. Amén. ¿Por causa de qué? Del día de Pentecostés en Hechos 2. Amén. Gloria a Dios. En 1900, al inicio del siglo XX, vino la gran ola pentecostal, y el primero que se convirtió al pentecostalismo, o sea, al Señor, vamos a decirlo así, pero ya a la denominación pentecostal, fue don Julio Postigo, que muchos de nosotros conocemos como, amén, sí, exacto. Sí, murió hace unos cuantos años, que prácticamente fue un baluarte de lo que es el evangelio aquí en el país. Él era de la parte del este, de San Pedro.
Y también se convirtió una persona llamada Salomón Feliciano. Salomón Feliciano fue el misionero que vino de Puerto Rico. El otro que se convirtió fue Abelardo Pérez Calderón, allá en el este. Eso fue en 1917-1918. Allá en el este también se fundó la primera iglesia pentecostal. Gloria a Jesús. Por eso el este es una de las partes donde más iglesias, ¿verdad?, evangélicas hay hoy en día. Gloria a Dios. Aunque ya hoy conocemos el caso de que el Cibao, eso es increíble, ¿verdad? Eso es increíble. Yo también he ido a otras localidades en donde el evangelio, o sea, hay iglesia donde sea. En Monteplata, ¿cuántas iglesias senda hay? Hay 10 o más de 10. En Monteplata, de la senda. No, Monteplata. Ahí está Yamasá, está Los Botados, el Mamey, está Antoncí, la Loma de la Gallina. O sea, ahí hay un sinnúmero de iglesias de la senda, nada más, señores. 8 iglesias hay. Bueno, Julio, que vive moviéndose, y se están levantando más. Sin los Campos Blancos. Oiga, señores, eso es una región que es, ya ustedes saben, un semillero evangélico. Amén. Gloria a Dios. Este Salomón Feliciano tuvo que salir de aquí del país. Luego, porque fue tanto el impacto que tuvo la iglesia pentecostal aquí en el país, con ese movimiento, porque él venía de lo que es la iglesia de Dios pentecostal, de allá de Puerto Rico. Fue tanto el impacto que tuvo aquí en el país, que allá en Puerto Rico se nombró una comisión y fue enviada aquí, y Salomón Feliciano siguió trabajando allá en Puerto Rico. Amén. Ya en 1919 vinieron los templos bíblicos que se establecieron en La Vega. Estos templos bíblicos fueron fundados por escoceses. Aquí también se establecieron algunos escoceses, tanto en La Vega como en Puerto Plata. Por ahí hay una crónica de un dominicano que parece escocés, que en realidad fue un escocés que estuvo tanto tiempo aquí en el país que ya parecía dominicano, pero fueron de las personas que iniciaron la obra con lo que es el templo bíblico, tanto en Puerto Plata como también en La Vega. Amén. Este hombre duró muchos años, y no solo eso, fue reconocido a nivel de la prensa y muchas cosas en aquel tiempo, a principios de siglo, por gobiernos y demás personalidades, porque no solo se dedicaban a lo que era la obra misionera y predicar la palabra de Dios, sino que también se dedicaban a obras de bien social, porque nosotros conocemos que las iglesias internacionales, a nivel internacional, siempre se han dedicado a esta parte. Ellos entienden que el evangelio no solamente se trata de usted llevar la palabra y solamente irme por ahí y nada. Ellos entienden también que uno debe hacer algo por las necesidades de aquellos que las tienen, como el caso del Señor, que en un momento determinado tuvo misericordia de la multitud, ¿verdad? Y se sintió tan ¿verdad?, que preocupado, que él dijo, vamos a darle de comer. Y ahí se ejecutó el milagro de los panes y de los peces. Entonces estas personas también tenían esta visión, que no solamente era predicar, sino que también había otra parte que podía complementarse. Hacían operativos médicos, hacían obra de bien social, fundaban escuelas, que déjenme decirles, señores, esto de las escuelas es un buen método, porque hace que una cantidad de personas que no son cristianos envíen sus hijos, y ahí uno le puede sembrar la semilla del evangelio a esas personas. Ojalá que surja una iniciativa aquí en la iglesia algún día, ¿verdad, hermana América? Y se pueda establecer una escuela, siempre y cuando esto sea de bendición y de parte de Dios. Gloria a Jesús. Ya en 1930 se reiniciaron la obra pentecostal. Ustedes saben, señores, que en 1916 sucedió lo que fue la intervención americana hasta el 1924. Estos días fueron de mucho trastorno a nivel político y social, tanto en el país como en otros países. También en 1927 hasta el 36, más o menos por ahí, sucedió en Estados Unidos lo que se llamó la Gran Depresión. O sea, que fueron tiempos de crisis, o sea, que hubo prácticamente una pausa en todo ese tiempo, aunque continuó la obra
con Julio Postigo al frente y Abelardo Pérez, pero no fue hasta 1930 cuando de forma, o sea, los misioneros de Puerto Rico volvieron aquí con más fuerza a establecer y fundar más iglesias. Amén. El movimiento pentecostal fue catalogado como el movimiento más dinámico y de más rápido crecimiento aquí en República Dominicana. Y nosotros sabemos por qué, hermano, eso no hay que decirlo. Nosotros sabemos por qué. Yo recuerdo siendo inconverso, ¿verdad? Que todavía ya en los años 75, más para acá, el evangelio era una cosa, ya usted sabe, que no eran muchas personas, y era como algo como muy cerrado, y uno como que no conocía tanto, pero esa gente se paraba en una esquina y se le importaba lo que sea para predicar el evangelio. Yo tengo un hermano que tiene alrededor de 30 años en el evangelio, o 28, y en una ocasión por predicar a él se lo llevaron preso en la época de los 12 años de Balaguer. Amén. Porque ustedes saben que el evangelio tiene mucho de parecido con revolución. Porque cuando usted le dice a la gente que se convierta y que hay libertad, entonces, si hay un gobierno de opresión en un país, pues ya los policías o los que están ahí en ese momento comandando, pues van a entender que se está hablando de otra cosa. Se lo llevaron, 2 policías, uno lo agarró de este lado y otro por los pies, y se lo llevaron y lo metieron ahí y duró un día preso. Pero después salió y con todo y eso la iglesia siguió avanzando. Alabado sea el nombre de Dios. En el 1939 se establecieron lo que son los templos evangélicos aquí en el país. Usted conoce el templo evangélico que está ahí cerca del Canal 4, donde daba Ezequiel Molina los cultos. Esos son parte de esos movimientos. En 1941 vino al país lo que es la Asamblea de Dios, que es un movimiento misionero que también provino de Puerto Rico. Amén. En 1945 vinieron aquí los menonitas, aunque a principios de siglo los menonitas tenían una representación aquí en el país. Lo que pasa es que a los menonitas se les dificultó mucho el trabajo porque se establecieron en el sur. También en esa fecha vinieron los testigos de Jehová, que tuvieron problemas con Trujillo por causa de que no prestaban servicio militar. Amén. También hubo cierta divergencia con los protestantes en el tiempo de Trujillo, porque los católicos empezaron a incitar a Trujillo para que deshiciera prácticamente lo que era el protestantismo aquí en el país. Pero él no le hizo caso, hermano. En cierta forma él no le hizo caso, los dejó predicar la palabra siempre y cuando, él decía, siempre y cuando no estuvieran en contra del gobierno y no se metieran en política ni fueran comunistas. Amén. Amén. Bueno, el hecho es, hermano, que ustedes conocen la anécdota también de que Trujillo mandó a preguntar que si había un evangélico en la cárcel y le dijeron que no había. Pues dejen esa gente tranquila. Amén. También se conoce el caso, un testimonio muy importante, que esto me trae a memoria un mensaje que predicó Pedro Julio Fernández aquí en una ocasión, cuando él hablaba sobre el asunto del arrepentimiento. No recuerdo muy bien del mensaje, pero él decía que uno no puede decir que Trujillo se fue para el infierno, porque uno no sabe si en el momento de cuando le estaban dando los balazos, él vino y se arrepintió. Amén. Bueno, y es una realidad. Uno no puede decir que nadie se fue para el infierno, Señor. O sea, hay gente que hasta en su cama de muerte y en inconsciencia pueden aceptar al Señor, porque el último órgano en morir es el oído. Amén. Entonces, uno no puede decir que fulano ni sutano se fue para el infierno, que Dios es quien sabe. Dios es quien sabe esa parte. Entonces, hay un testimonio de que una de las hermanas de Trujillo enfermó, y que en ese tiempo estuvo un predicador llamado David García, que si no me equivoco, era mexicano, puertorriqueño. Bueno, y Dios usaba mucho a este hombre en milagros. Ya yo lo había oído anteriormente en testimonio. Y Trujillo tenía a su hermana enferma, y él llamó a este hombre para que oraran por su hermana, y tenía un cáncer, y el Señor la sanó. Luego de esto, hermanos, Trujillo le dio todavía mucho más cabida a lo que es la iglesia protestante, y le dio menos oído a la iglesia católica en contra
de todas las cosas que estaban diciendo mentira en contra de la iglesia evangélica. Y así pudo seguir la iglesia evangélica muchos años después. El primer concilio dominicano, oigan, no me estoy refiriendo a la Iglesia de Dios Pentecostal, en nombre de este Feliciano que vino aquí al país, que fue uno de los concilios que vino aquí al país, el primer concilio, pero me refiero a un concilio formado por dominicanos. El primer concilio formado por dominicanos aquí en el país fue, o es, el de Arca de Salvación, que fue en los años 1950 y algo. Amén. Luego, ya en 1967 también tenemos que la Iglesia de Dios en Cristo la Senda, a donde Dios llamó a nuestra querida pastora, la hermana América, a fundar este movimiento donde nosotros somos hoy parte. Bendito sea el nombre de Dios. Fíjense, hermano, hay algo muy importante que decir, que era lo que me estaba refiriendo ahorita. Esas iglesias que nosotros llamamos frías, fueron las iglesias que empezaron el movimiento misionero aquí en el país. Y no solo eso, que el Señor permitió que esta fuera la puerta que se abriera para que entraran otros movimientos, inclusive al que nosotros pertenecemos, porque de ahí vino todo este desarrollo. Amén. Entonces, estas iglesias se dedicaban a muchas, aparte de predicar, a muchas obras de bien social, aunque no podríamos hacer tanto énfasis en esto, porque sabemos que la salvación es lo más importante en el hombre. Amén. ¿De qué le vale al hombre tener todo lo que tenga, si en realidad el alma está perdida? Amén. Entonces, ¿qué sucede? Que esta iglesia, por ejemplo, tenemos el caso del 1930, cuando ocurrió el ciclón San Zenón, que una de las iglesias, o dos de las iglesias que prestaron más ayuda al país, o vamos a decir, el gobierno norteamericano la canalizó a través de esas dos iglesias, fue la Iglesia Evangélica Dominicana, que está aquí en la Mercedes, y también la Iglesia Metodista. Esas ayudas se enviaron a través de esa iglesia. Amén. También se fundaron muchas instituciones que nosotros conocemos hoy, o algunas las recordamos, y fueron dirigidas por protestantes. Tenemos el caso de lo que fue el Hospital Internacional, que fue dirigido en un momento por Barney Morgan, quien era evangélico. Y también la esposa de Barney Morgan, que es Carol Morgan, que también era evangélica, que hoy tenemos un colegio que es también protestante. Amén. Aquí, por aquí abajo está ese colegio. Y tenemos una calle también que se llama Barney Morgan. Amén. O sea que podemos ver, hermano, que muchas cosas que hoy tenemos un trasfondo cristiano evangélico. Muchas cosas que han sido de bendición. Amén. Las cosas que han sido de atraso, que han sido quizá de desventaja para nosotros, ha sido precisamente esta mal llamada colonización evangelizadora católica, lo cual vino a atrasarnos no solamente en el sentido social y económico, sino también en cuanto a nuestro intelecto y en cuanto a lo que es nuestra conciencia, porque incentivaban lo que era ¿cómo le digo? Este asunto cuando uno tiene que despertarse de su mente, hermano. Ellos no vinieron a eso. La ignorancia. O sea, ellos incentivaron la ignorancia, más bien. ¿Se entiende? Ahora bien, nosotros conocemos ya, como le estaba diciendo, el caso de muchos países que tenían trasfondo protestantes, en donde hoy en día se disfruta de la bendición de Dios, pero por causa de esto. También tenemos, señores, el caso de muchos inventores, que muchos de ellos fueron protestantes. Benjamin Franklin. Mira el caso de Albert Einstein, que fue de origen judío. Y muchas de esas personas, Gutenberg era protestante. Muchas de esas personas que uno oye hoy en día, que fueron Thomas Alva Edison también, que fueron personas que inventaron y que Dios permitió algún avance en la historia, fueron personas protestantes, la mayoría. Sin embargo, cuando vemos dentro de el bando contrario, no vemos tantas personas, o sea, el bando contrario de la Iglesia Católica, no vemos tantas personas que fueron iniciadoras de cosas grandes para esta humanidad. Sí vemos el trasfondo protestante en la bendición de Dios y también de los judíos. Ustedes saben que la mayor fortuna de Estados Unidos hoy en día está en manos de los judíos, y por eso también los israelitas le tienen tanto odio a Estados Unidos, porque cuando le hacen un daño a Estados Unidos, creen que se lo hacen a Israel, por causa de que también en Estados Unidos hay muchas personas que inclusive dentro del gobierno, magnates y poderosos,
que tienen influencia a nivel político y social. Ahí está el caso de Madeleine Albright y muchas otras personalidades que son de origen judío. Y estos árabes no solo ven estas cosas. Fíjense, ya yo terminé esta parte, pero quería agregar algo con respecto rápidamente, algo que precisamente de esto que estaba hablando. Fíjense, hermanos, que esta bendición que tuvo este pueblo, Estados Unidos, ha venido por todo, porque ha sido fundado por protestantes y porque también le dieron albergue a los judíos. Aquí Trujillo también albergó judíos en una época, aunque también él firmó lo que fue el concordato en el 1954 con la Iglesia Católica, en donde le daba cierta preferencia a esa iglesia. Pero esto fue criticado por los americanos. Él tampoco quiso maltratar en ningún momento a los protestantes, porque de esa forma él se ponía en contra de los norteamericanos. Pero fíjense una cosa, con respecto a lo que es ya el Evangelio, que vino de allá de Israel, se diseminó por Samaria, por Judea, y pues hasta lo último de la tierra, ha llegado hasta nosotros, y se ha diseminado por otros lugares, inclusive países como la India, que tiene en algunos lugares prohibido por ley predicar el Evangelio. Y es de este punto donde estoy yendo. El asunto del avance del Evangelio a nivel mundial, y le voy a pedir que me den un solo minuto, y es que en algunas personas dicen, no, que el Evangelio hay 1.000 millones de personas que no lo han escuchado, o que quizás no saben lo que es el Evangelio o algo por el estilo. Yo les voy a comentar algo, señores. Dentro de ese 1.000 millones de personas, hay 1.000 millones de musulmanes, que son gente que no quieren oír el Evangelio. Amén. Son gente que no quieren oír el Evangelio. Yo no sé si ustedes se recuerdan de hace como alrededor de 8 o 7 años, de unos misioneros pastores allá en la India, que fueron muertos a manos de personas radicales musulmanas. Y salió aquí en el periódico eso. Entonces, ¿cómo le vamos a llevar el Evangelio, hermano, a personas que no quieren saber de ello, cuando el Señor le dijo claro a los discípulos que donde usted no le quiera recibir, usted se va de ahí, se limpia la tierra de los pies y punto? Entonces hay gente que quieren tomar esto como un indicador de la venida de Cristo. Que falta mucho para que venga Cristo. No, hermano, no se lleve de eso. Mire, en la China hay 1.300 millones de personas. Y en la India hay 1.000 millones de personas, de acuerdo ya a los últimos censos, ¿verdad? Pero fíjese el caso que en China, a pesar de que se predica el Evangelio, sobre todo en la China comunista, el Evangelio no tiene mucha libertad. Pero en Taiwán sí tiene más libertad. Bueno, el caso es que en este país el Evangelio avanza, pero si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón y quiere entregar tu vida a Jesucristo, Él te dice en esta hora: venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recibe a Jesucristo en tu corazón. Repite conmigo esta oración: Dios y Padre Celestial, reconozco que Jesucristo, tu Hijo amado, vino a esta tierra a morir por amor en la cruz del Calvario para salvación de mi alma y limpieza de mis pecados. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Gracias por inscribir mi nombre en el libro de la vida y que nunca más sea borrado. Ayúdame a alcanzar la promesa de vida eterna que tú has dado a todos aquellos que te son fieles. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta decisión en este momento, te recomiendo que busque un lugar donde se predique la palabra del Señor. Abre la Biblia, escudriña la Biblia. Dios va a hablar contigo a través de su palabra. Y usted puede hablar con Dios a través de la oración. Confiesa a todo que ahora Jesucristo es tu Señor y Salvador. Sé fiel hasta la muerte y Dios te entregará la corona de vida eterna. Dios te bendiga y Dios te guarde.